Muchas gracias. Quisiera darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados hoy para comentar el número 95, para la entrega número 95 de la revista Universidades. Contamos con tres distinguidos académicos que van a comentar los artículos de la revista. Contamos también para este número con una magnífica ilustración de Gironella Parra, que más adelante vamos a comentar. Así que le ofrezco también a la audiencia que nos sigue por nuestras redes sociales una cordial bienvenida y arrancamos con la presentación de nuestro primer invitado, Marcelo Nobel, doctor en física de la UNICAMP y postdoctorado en el Instituto Electrónico Nacional Galileo Ferraris y en el Instituto de Magnetismo Aplicado. Fue rector de la Universidad Estadual de Campinas. Hoy es presidente de INSPER. Entonces, tiene la palabra Marcelo Nobel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Javier. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Es un placer poder participar en este evento con todos los que están interesados en educación superior y en particular en la educación tecnológica, técnica, que es un reto importante para todos nuestros países de América Latina. Yo no participé como autor en la revista, pero tuve el placer de poder leerla, me la enviaron antes, la pude hojear y leer, y me pareció que es muy interesante porque trae una perspectiva interesante de toda la educación tecnológica, de los problemas que tenemos, de cómo realmente podemos ampliar este subsector tan importante en nuestros países y en nuestras universidades. Yo quería comentarles que realmente aquí en Brasil no es muy distinto. Hay uno de los artículos que habla un poco de la situación brasileña. No es muy distinto de otros países. Tenemos un sector de educación superior que es bastante limitado aún. Estamos, para que tengan una idea, tenemos apenas 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años en alguna universidad, matriculado en alguna universidad, y de estos jóvenes, hoy en día 77% están en universidades privadas, muchas de ellas, mitad prácticamente, con fines de lucro, y tenemos una situación aquí en Brasil bastante compleja, digamos, que es el crecimiento exponencial de la enseñanza remota o la enseñanza online, que mismo antes de la pandemia y hoy en día, por primera vez en la historia, más de la mitad de los estudiantes matriculados en la enseñanza superior están en cursos a distancia. Eso tiene algunas consecuencias que naturalmente podemos discutir, relacionadas con calidad, con las posibilidades que tienen de aprendizaje técnico propiamente dicho, ¿no? De laboratorios y de equipos que eventualmente tienen que disponer, y realmente con mucho de lo que avanzamos hoy en día y gracias también a la situación que hemos vivido de la pandemia, de todas maneras, toda un aprendizaje técnico es algo absolutamente esencial y necesario como mano de obra fundamental para el progreso, para el futuro de nuestros países. Quería comentar un aspecto que creo que no apareció mucho en la revista, pero considero muy, muy importante. Hace unos años aquí en Brasil empezó la discusión de que se deberían ampliar las plazas, ¿no? Los lugares en las universidades, los cursos de ingeniería. Teníamos que realmente duplicar el número de ingenieros en el país para poder realmente
ampliar las posibilidades, tener más gente en la industria, más gente trabajando con tecnologías de información, más gente trabajando en infraestructura, que sin duda es algo absolutamente esencial. El problema es que tenemos una educación básica que no es compatible con con esta realidad. En la época que esa discusión fue hecha, y no cambió mucho, infelizmente, eso fue hace más de 10 años, tenemos una situación aquí en Brasil y no es muy distinto en México, o en Argentina, o en Colombia, o en todos los países que eventualmente nos están mirando, eh, de una situación de enseñanza de matemática, solo para hablar de matemática, pero ciencias igual, en en los niveles básicos de educación, que es bastante difícil. Para que tengan una idea, aquí en Brasil, menos menos de 1% de los jóvenes de 15 años que hacen el examen de PISA, ¿no? De la OSDE, tienen una calificación, un grade y equivalente a 5 o 6, que son las calificaciones mínimas que se consideran necesarias para que un joven pueda ir a una educación superior, a una educación, a una universidad, a un curso de educación superior. Eso significa que menos de 1% de los jóvenes de 15 años en Brasil, y yo creo que la situación debe ser muy similar eh, en todos nuestros países, tienen la capacidad, la habilidad matemática para poder asistir a una educación superior. En Brasil eso significa algo como 250.000 jóvenes. Es muy poco. Y hoy tenemos aquí en Brasil más de 500.000 plazas para solo considerando ingeniería. O sea, la discusión de ampliar las plazas de ingeniería, ampliar las posibilidades de tener más espacio para jóvenes, no tiene ningún sentido porque no hay jóvenes calificados suficientes para que acompañar el nivel mínimo de matemática, de cálculo o de aritmética o de matemática básica necesario para seguir una universidad. Entonces tenemos un reto importante, un asunto que tenemos que discutir, que naturalmente siempre llega al mismo punto, es la mejora de la educación como un todo, ¿no? De todos los niveles educacionales y de qué manera estos niveles realmente son fundamentales para que después tengamos la posibilidad de formar mejor jóvenes para que nuestros países puedan realmente avanzar, seguir en su camino de prosperidad y para un futuro mejor. Dicho eso, aquí en Brasil tenemos un sector, un subsector de educación tecnológica que también merece una discusión importante. En muchos casos existe la formación específica, ¿no? De tecnólogo, como es conocido aquí, que son 3, 4 años de formación y que infelizmente en muchos casos no son reconocidos en muchas empresas, en muchas industrias, como equivalentes a un graduado de ingeniería, que son de 5 años, y que tanto necesita el país. Muchas veces un joven necesita una formación más técnica, más rápida, tiene que ayudar a su familia, tiene que traer rienda para su casa y necesita una formación más específica para un trabajo tecnológico que es absolutamente esencial para el país. Y eso muchas veces no es reconocido por el mercado de trabajo de la manera equivalente. Entonces creo que es un problema que aparece, no es una exclusividad de Brasil, pero que realmente en el número de la revista se discute, se comparte y creo que es algo muy importante que tenemos que concentrar. Y por eso felicito al tema, ¿no? A la ODWAL y a los autores de los artículos que aparecieron allí,
por esta gran discusión. Entonces, muchas gracias por invitarme. Creo que con esto empiezo la discusión. Les pido disculpas que a eso de las 2:30 aquí de la tarde de Brasil, que aquí en México sé que son 11:10, aquí son 2:10, tengo que salir. Entonces no voy a poder quedarme hasta el final. Ya les pido disculpas, pero me siento muy feliz por haber sido invitado y participar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues le agradezco mucho al doctor Nobel su intervención. Desde luego plantea varios de los ejes comunes en los artículos de las revistas sobre las disyuntivas que enfrenta la educación superior científica y tecnológica. Y desde luego compartimos en muchos países las mismas preocupaciones sobre la formación de las universidades y las instituciones de educación superior en el área de ciencias y tecnología, en la medida en que nuestros países adquieren pues, un mayor desarrollo, se hace más compleja su estructuración, su capacidad productiva y requiere de este tipo de formaciones para poder avanzar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hacer, muchas gracias de nuevo, doctor Nobel. Vamos a hacer un breve paréntesis muy agradable sobre el trabajo de Emiliano Gironella Parra, del que nuestro equipo ha elaborado un pequeño pero magnífico video. Adelante, por favor. Bueno, el collage, desde mi abuelo, él hace arquitectura collage porque toma los elementos, es el primer arquitecto que toma las gualdras de casas del siglo XVI, XVII y XVIII, cuando se hacen los ejes viales en la Ciudad de México. Mi estudio está construido por mi abuelo. Mi padre, pues es como el artista del collage. El collage siempre ha estado dentro de la familia. Entonces yo digo que hicimos una exposición que se llama Los Parra Gironella, se llamaba Un Collage Familiar. Entonces, digamos que es una tradición. Yo no lo hago tanto con elementos que encuentro, pero el collage tiene que ver con el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Toda la influencia acaban de pasar hace algunos años, los 100 años del collage, pero todos los elementos del arte contemporáneo tienen algo de collage. Y aquí la historia tiene algo de collage, ¿no? Entonces, pues es complicada la respuesta porque el collage en sí son muchas ideas tratadas de ponerles un orden para que funcionen estéticamente. Históricamente, pues también la historia de México es un collage, pero todavía no se entiende nada. Y lo que yo trato de hacer es tener un acercamiento lo más generoso, bondadoso y de reconciliación con ese momento histórico que es la conquista, el mestizaje, el nacimiento de una nación y el nacimiento también el principio de la globalización, que hay que entender que la globalización como la conocemos, pues es un collage, pluma y plomo, plomo y pluma. Pluma son las lanzas y el significado de la guerra en el mundo mesoamericano, y el plomo es esa lectura de las armas que no tuvieron mucho éxito en México, el plomo, más que por el ruido. Era una cuestión mediática, hacían un ruido que los mesoamericanos no estaban acostumbrados y les dio más miedo que realmente lo que causaban las armas que trajeron, ¿no? Y a mí me gusta tomar esas cosas de actualidad. O sea, salirme del discurso vasconcelista del muralismo y decir cómo está representado en la actualidad la figura española, los chinelos, la figura de la lengua, pues es esta lengua de
de los Rolling Stones, que también la represento, que es lo más actual de la simbología de la lengua, ¿no? Entonces trato de trabajar acoplándome al momento histórico que me toca vivir y sí teniendo la información del pasado con Luis Barjau y Christian Duverger, pero tratar de que mi trabajo no tenga que tener una posición nostálgica, sino más bien una visión hacia el futuro. Agradecemos a nuestro equipo de producción este interesante testimonio de un artista que es heredero de una larga tradición artística. Bueno, tendremos ahora otra interesante intervención del doctor Raúl Rojas, quien es doctor en economía en la Universidad Libre de Berlín, donde obtuvo su habilitación, un grado adicional y posterior al doctorado en el área de ciencias de la computación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor emérito de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín y actualmente se desempeña como profesor de matemáticas en la Universidad de Nevada, a quien le agradecemos mucho su participación para comentar pues esta preocupación que se refleja en los artículos de la revista. Adelante, por favor, doctor Rojas. Sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero felicitar al equipo de producción de la revista Universidades, porque me parece que es una... Perdón, me está entrando una llamada, la voy a tener que esconder. Perdón. Como decía, quería felicitar al equipo de producción de la revista Universidades. No se quiere callar mi teléfono. Y me pidieron que dijera algunas palabras sobre este número que me parece muy interesante porque aborda un tema que en Alemania es muy importante, el tema de la educación pública y la conexión con la industria, la conexión con la educación tecnológica. Primero que nada, si voy a hablar del caso de México, habría que decir que México es una potencia industrial ya, en cuanto al tamaño del Producto Interno Bruto. México es la economía número 15 en el mundo. Hay algunos productos que en México se exportan preferencialmente, por ejemplo, automóviles. México ya es el quinto país que exporta más automóviles en el mundo. Así que se podría decir que México está transitando hacia una economía industrial, una economía de exportación. De hecho, en cuanto al porcentaje de las manufacturas que se exportan, México tiene un porcentaje similar al de Corea, algo así como 33% de lo que se produce en el país se exporta. Entonces, México es un gigante industrial, pero es un enano en lo que respecta a la ciencia y yo diría también a la educación. Eso nos lo muestran algunos indicadores. México en el examen PISA, que se hace regularmente, tiene el lugar número 56 entre todos los países que lo aplican, el lugar 61 en matemáticas. En cuanto a científicos por cada 1000 habitantes, México tiene el penúltimo lugar en la OSD y el número de científicos también por millón de habitantes es algo así como 16 veces menor a lo que tiene Corea. Es decir que México tiene una trayectoria similar a la de Corea en cuanto al volumen de las exportaciones, pero diferente en cuanto a la participación local en la ciencia y en la tecnología. Nosotros recibimos los productos ya diseñados para ser manufacturados en el país y para exportarlos ya listos a otros países, mientras que países como Corea del Sur y China se han esforzado mucho en tener un alto contenido de diseño nacional. Entonces habría que analizar esa experiencia y habría que ver qué es lo que ha pasado. Ahora, el problema de las universidades en América Latina y en particular en México, a mí me parece que empieza antes de la universidad, no cuando los estudiantes se matriculan para el primer semestre, empieza con la educación básica, con la educación
secundaria y con la educación preparatoria. En México hay una llamada Ley General de Educación, y esa Ley General de Educación estipula que el gasto público en educación tiene que ser el 8% del Producto Interno Bruto como mínimo. Es decir, le fija un volumen deseable de lo que se debería invertir en educación. Y ese volumen deseable nunca se ha alcanzado. Hemos siempre andado alrededor de la mitad, 4% del Producto Interno Bruto se dedica a educación. En los últimos años ha bajado más. Aquí tengo la cifra para 2021. Fue 3.3% del PIB aplicado en la educación. Entonces, como pueden ver, tenemos un déficit muy importante a nivel de la educación básica para satisfacer todas las necesidades de los alumnos potenciales. Y eso lo que ha propiciado en el caso de México es que ya una cuarta parte del gasto en investigación sea gasto privado. Es decir, ha bajado la calidad de las escuelas públicas a todos los niveles, desde la primaria hasta la preparatoria. Ha bajado la calidad también de las instalaciones. Ha bajado la calidad del profesorado, que ya no es evaluado de manera regular. Y entonces lo que hay es una migración de la clase media alta y de las clases altas hacia la educación privada, y por eso el 25% del gasto público en México, del gasto en educación en México, es educación privada, y además preferencialmente en los mayores deciles de ingresos, es decir, desde la clase media alta para arriba, la mayor parte de los alumnos son alumnos que asisten a escuelas privadas. Así que ahí tenemos un déficit que se manifiesta después en las universidades. Y una cuestión que a mí me parece que respecto a la educación tecnológica es muy importante, es que hay formas también de vincular a las escuelas y a los politécnicos y a las universidades con la industria, que no implican el hecho de que los estudiantes tengan que estar matriculados precisamente en una universidad tecnológica. Aquí me voy a referir al caso de Alemania. Si ustedes ven el porcentaje de estudiantes o el porcentaje de la población que tiene un título universitario en Japón, en Corea del Sur, en otros países, es muy alto, es 70%, 80%. En Alemania no es así. En Alemania algo así como el 30% de la población tiene un título universitario, y habría que preguntarse por qué, a qué se debe esa disparidad. Bueno, lo que sucede es que en Alemania no se trata de que todo el mundo vaya a la universidad, no se trata de que todos los estudiantes interesados en tecnología o en aplicaciones de la tecnología tengan una carrera universitaria, sino lo que se tiene es la llamada educación dual. La educación dual consiste en que hay dos tipos de carrera. Hay la carrera universitaria después de la preparatoria, pero hay también la carrera de aprendices después de 10 años de escolaridad. Una carrera de aprendiz quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero ser electricista, me consigo alguna de las plazas que oferta una compañía como Siemens. Cada año se ofertan cerca de 1 millón de plazas, bueno, una parte proporcional para llegar a 1 millón de participantes en estas plazas durante un cierto tiempo. Y los estudiantes que quieren ser aprendices, que no necesariamente necesitan un título universitario, se matriculan en en las escuelas de oficios y toman una plaza en Siemens o con Bosch o con cualquier otra de las compañías alemanas. Eso implica que durante la semana van 3 o 2 días a su compañía y 3 o 2 días a la escuela de oficios. En la compañía aprenden la práctica, en la escuela de oficios aprenden la teoría correspondiente. Todos los costos son asumidos por las empresas porque lo que pagan para la educación dual les permite a esos estudiantes vivir de hacer eso, de ser aprendices, y además participar en las clases teóricas en la escuela de oficios. El gasto para el Estado es mucho menor porque solo tiene que cubrir el costo de la escuela de oficios. La verdadera inversión es una inversión privada que va a beneficiar a cerca de 2.2 millones de estudiantes continuamente, ¿no? Que están participando, 1 millón en la escuela de oficios directamente y 1.2 millones
en las escuelas de oficios y en las empresas. Otro 2.9 millones de estudiantes son los que van a las universidades, son los que aspiran a un título universitario. Hay dos tipos de universidades en Alemania, las universidades clásicas que tienen las humanidades, por ejemplo, también derecho o medicina, y las universidades técnicas, que son las que están dedicadas ya a las relaciones más técnicas. Y hay una relación muy estrecha entre las universidades técnicas y la industria, otra vez, pero a otro nivel. O sea, por un lado tenemos la educación dual, que es a nivel de las escuelas de oficios. Por otro lado tenemos la relación de las universidades técnicas con la industria a nivel de estudios de doctorado. Esto quiere decir que un estudiante de doctorado en Alemania no necesariamente tiene que estar en la universidad, asistiendo a la universidad y estar sentado en una oficina en la universidad. Puede estar haciendo su doctorado en una empresa, en Volkswagen, en algún otro lado. De hecho, yo he tenido algo así como de 40 estudiantes que he graduado con doctorado. Algo así como 15 han sido en empresas de diferente tipo en Alemania. Así que otra vez la empresa cubre todos los costos de este estudiante, que además está haciendo un proyecto de investigación que va a beneficiar a la empresa, pero que representa un avance técnico importante también para el país. Es algo que le interesa también a las universidades propiciar, y por eso entonces la conexión industria-empresa es muy directa. Ahora, yo sé que esto en México es muy difícil de implementar por todos los problemas que tenemos a diferentes niveles. Se ha tratado desde hace varios años, se ha tratado de introducir la educación dual en México a través del CONALEP y a través de algunos politécnicos que en México han adoptado la idea, pero en México no se ha hecho siguiendo el modelo alemán. En México se ha tratado de otorgarle becas a los estudiantes y que esa sea su forma de mantenerse, esa sea su forma de manutención, mientras que las empresas simplemente reciben ya a estos aprendices o ya habiendo completado sus estudios o como parte de sus estudios, pero no invierten ellas mismas en la educación de sus estudiantes. Entonces, es un subsidio a las empresas y además es un gasto mayor para el Estado, y por eso prácticamente no ha tenido difusión, y el número de estudiantes que en México han accedido a la educación dual es infinitesimal, ¿no? Creo que los últimos datos que vi era que había algo así como 2.500 estudiantes en México que estaban conectados con la educación dual. Y ahí es donde a mí me parece que el Tecnológico Nacional de México, que es en cierto sentido la mayor institución de educación superior técnica en México, con algo así como 600,000 estudiantes, y seguramente que Enrique Fernández Fasnacht nos va a platicar más al respecto. A mí me parece que el Tecnológico Nacional de México podría cubrir podría tener un papel muy importante para lograr esa conexión con la industria que no tenemos en México. Podría ser que una parte de la educación dual se pudiera hacer a través de los tecnológicos asociados al Tecnológico Nacional de México, pero en la forma que expliqué, es decir, con inversión privada que hace que los estudiantes puedan vivir de su oficio y además puedan aprender la teoría. Y hay otra modalidad en el Tecnológico Nacional de México que a mí me parece muy interesante, y es que uno de los semestres, me parece que el último semestre los estudiantes lo tienen que absolver en la industria, pero después tienen que escribir una tesis sobre algún tema particular. A mí me parece que en el Tecnológico Nacional de México se debería eliminar la tesis, como planteó también Enrique Fernández Fasnacht alguna vez, y se debería intensificar más bien la relación con la industria para que los estudiantes que están en el TECNM solamente tengan que hacer un reporte final de lo que hicieron al final de su estancia en la industria, ¿no? Entonces, yo creo que hay maneras de relacionar a la industria con la educación técnica, y que esas maneras habría que explorarlas, habría que diseñarlas y ver cómo implementarlas, no solamente en México, sino en América Latina, porque a mí me parece que no todas las personas necesitan un título universitario. De hecho, incluso personas que no tienen un título universitario y que tienen un oficio y que fundan su empresa tienen a veces un ingreso mayor
aquellas personas que han alcanzado un título universitario. Creo que hay que eliminar ese fetiche de que todo el mundo necesita el título universitario. Hay que ver cómo relacionar a las universidades técnicas con la industria, y ya mencioné dos maneras, ¿no? La manera que sería a través de la educación dual y la manera que sería a través de los doctorados en la industria. Por último, quisiera yo mencionar uno de los problemas que a mí me parece fundamentales en el caso de México. Yo siempre he dicho que hay tres pilares para la ciencia en cualquier país. Un pilar es la educación básica, que se le brinda a los estudiantes. Otro pilar son los centros de investigación públicos que erige el Estado. El tercer pilar son los centros de investigación privados que existen acoplados a compañías como por ejemplo en la actualidad Google o Facebook, compañías que tienen mucha actividad en el área de inteligencia artificial, y esos centros de investigación le dan una propulsión muy alta a la ciencia en los países en los que están instalados. Pero hay una base de todo esto. Aparte de los tres pilares hay una base, y la base es el financiamiento del sistema de educación, lo que yo llamo el pacto financiero. El pacto financiero en México es muy desigual porque la federación se lleva la mayor parte de los impuestos, los estados se llevan algo así como de entrada el 15% de los impuestos, y después reciben ya transferencias de la federación, pero la federación es la que decide y la que controla el gasto en educación y el gasto en investigación. En particular, el gasto en educación en México está muy federalizado y existen 2 o 3 universidades federales que son muy grandes, la UNAM, el Politécnico, la UAM también, pero sobre todo la UNAM y el Politécnico, que se han extendido por todo el país, y es algo que no existe en otros países. En otros países los estados tienen una base financiera más fuerte, tienen una mayor participación en los impuestos. En Alemania es algo así como 50%, 50%. 50% de los impuestos se van a la federación y 50% a los estados, de tal manera que la educación es una tarea estatal, es una tarea de los estados que están más cerca de las escuelas, que están más cerca de las universidades y que pueden tratar de tener universidades estatales fuertes. En México las universidades estatales son débiles en general. Hay excepciones como la UAP o la Universidad de Guadalajara, pero en general las universidades estatales son débiles frente a dos universidades federales muy potentes como el IPN y la UNAM. Y yo creo que aquí habría que pensar en rediseñar ese pacto fiscal, que obviamente toma más de un sexenio, toma muchos años para ser logrado, pero yo creo que la base fiscal en México es defectuosa, propicia esa centralización de la educación, esa federalización de la educación con dos MOLOCs, que son esas dos universidades que mencioné, y con universidades estatales muy débiles. Así que con esta idea de que en México tenemos también que replantear la forma de financiar a las universidades para lograr tener universidades en todo el país que sean fuertes, con eso concluye mi intervención. Muchas gracias. Me corresponde presentar al doctor Enrique Fernández Fashnacht, que ha sido rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, director académico de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, coordinador de las Universidades Politécnicas, rector de la Universidad Politécnica de Altamira, secretario general ejecutivo de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior y actualmente director general del Instituto Politécnico Nacional y director general del Instituto Tecnológico Nacional de México. Doctor Fernández Fashnacht tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y buenas tardes, noches para Raúl sobre todo. Y bueno, me da mucho gusto poder compartir este espacio con personas tan distinguidas como Raúl Rojas y Marcelo Nobel, así como con Javier Torres, quien además de dirigir la revista Universidades, conduce este evento. Agradezco también a la UDUAL la invitación a participar en este número de la revista Universidades, dedicado a la educación superior tecnológica. Y voy a hacer una descripción breve del número de la revista,
Y bueno, empiezo por decir que en el número se presenta un panorama de la educación superior tecnológica en la región, revisado desde distintos ángulos para dar cuenta de la evolución de un conjunto de instituciones que han emergido con mayor fuerza en las décadas recientes para enfrentar desafíos relacionados con la necesidad de formar profesionales y científicos con las capacidades necesarias para diagnosticar y solucionar problemas a partir de la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos que coadyuven con los sectores público, privado y social a encarar escenarios cada vez más cambiantes y complejos a escala mundial. Y menciono brevemente en el primer artículo de este número de Marcos Flavio de Oliveira Schiffler Filo y Maurini Sousa, quienes llevan a cabo una reflexión sobre la evolución de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, única en su tipo en Brasil, y que además surge, digamos, su base, la base de la universidad, tiene más de un siglo de vida, como una propuesta de formación de los hijos de los trabajadores como ciudadanos emancipados y críticos, así como orientados al desarrollo de actividades tecnológicas. A partir de estas consideraciones, los autores revisan su evolución histórica para dar cuenta de las dificultades que ha enfrentado para consolidarse como universidad, esta universidad tecnológica única en Brasil, y llevar a cabo el propósito dual de formación ciudadana y técnica. La conclusión a la que arriban es que este modelo institucional se debe promover pese a sus debilidades para consolidar una educación que permita sentar las bases de un mundo habitable para todos. De este trabajo, en lo personal, me llaman la atención dos aspectos. Primero, que la universidad se planteó originalmente como modelo a seguir el modelo de MIT, el tecnológico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo cual a mí me parece muy importante, o sea, plantearse un modelo a seguir y un modelo exitoso como es el modelo de MIT. Aunque hubo, por supuesto, que adecuarlo al entorno regional y nacional en el caso de Brasil. El segundo aspecto que me llama la atención es que en Brasil, a pesar de su mayor extensión a la de México, existe un número mucho menor de universidades. Esto, entiendo, se debe a que en Brasil existen requisitos muy estrictos para que las instituciones de educación superior adquieran el carácter de universidades, cosa que en México desafortunadamente no sucede, ya que cualquier institución puede hacer uso indiscriminado del nombre de universidad. En mi artículo hago una revisión de la historia del presente y los desafíos de la educación superior tecnológica en México mediante la revisión cuantitativa actual de este subsistema, y solo menciono muy rápidamente que el subsistema tecnológico cuenta con cerca de 1.050.000 estudiantes. Esto es el 20% del total de la matrícula de educación superior, de los cuales 41.6% son mujeres, para posteriormente hago un recorrido de su historia a partir de la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, como proyecto fundante de una educación que contribuyera al desarrollo económico y social de la nación, para luego revisar la evolución del sistema de institutos tecnológicos, proyecto que profundizó la oferta educativa en el interior del país y se transformó apenas en 2014 en el Tecnológico Nacional de México. Posteriormente se aborda la historia de las universidades tecnológicas y politécnicas, así como los retos de estos 4 conglomerados de instituciones, los retos que tienen estos conglomerados a partir de la publicación de la Ley General de Educación Superior.
Con base en este recuento de la historia y características de las instituciones tecnológicas de educación superior, se señala que sus desafíos son de dos tipos. En primer lugar están aquellos, como ya dije, derivados de la ley, cuyo alcance abarca a todas las instituciones de educación superior, principalmente los que se refieren al derecho constitucional, a la gratuidad y obligatoriedad. Para la mayoría de las instituciones, estos mandatos resultan imposibles de cumplir si no se asignan recursos adicionales etiquetados específicamente para ello, lo que no ha sucedido hasta ahora. La mayoría de las instituciones sobreviven en buena medida gracias a los ingresos que obtienen del pago de inscripciones y colegiaturas y tienen rezagos en infraestructura que limitan su capacidad instalada. Además, el señalamiento que hace la ley de que los recursos asignados a las instituciones de educación superior no deben ser inferiores en términos reales a los del año inmediato anterior, no se cumple en la práctica, pues en el periodo en el que se elabora el presupuesto de egresos de la Federación, se asume un valor de la inflación siempre inferior al valor definitivo, el cual se conoce cuando el presupuesto ya ha sido aprobado. Esto produce una disminución permanente en términos reales de los recursos asignados a las instituciones. Entre los principales desafíos de las instituciones federales, como son el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, destaco la excesiva injerencia del gobierno federal en la designación de quienes las han de dirigir, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, lo que ha resultado en un freno para la consolidación de dichas instituciones, y finalmente el financiamiento público, que es muy desigual respecto de algunas instituciones de tamaño similar. El extremo es el Tecnológico Nacional de México, que tiene una matrícula de más de cuatro veces mayor que la del Politécnico y capacidades importantes para la investigación y el desarrollo tecnológico, y recibe un subsidio inferior al del Politécnico. Como principales desafíos de las universidades tecnológicas y politécnicas, organismos descentralizados de los gobiernos estatales, se menciona en primer lugar la necesidad de dotarlas de recursos suficientes, además de que se debe exhortar a los gobiernos estatales a cumplir con los convenios tripartitas que celebran con el gobierno federal y con las instituciones, mediante los cuales se obligan a aportar recursos financieros a las instituciones en cantidades iguales a las que aporta la Federación, lo cual en la práctica otra vez no sucede. Esto resulta fundamental porque en general los gobiernos estatales no han cumplido con esta obligación, por lo que se han generado pasivos muy importantes para las instituciones. A estos desafíos podemos sumar el combate a la precariedad laboral en muchas de estas instituciones, derivada de las contrataciones temporales del personal, en ocasiones por periodos de 4 meses, además de la práctica de los gobiernos estatales de designar rectores sin el perfil académico requerido, debido a compromisos políticos que adquieren durante los procesos de elección de los gobernadores. Considero que esto ha representado un obstáculo mayúsculo para el desarrollo de las instituciones educativas. Finalmente, debe reducirse la excesiva injerencia en la burocracia de los gobiernos estatales en la marcha de estas organizaciones, lo que las distrae de sus funciones sustantivas y limita el impacto social que pueden tener en su entorno cercano. Como conclusión, podemos decir que los desafíos que planteo en el artículo pueden ser superados si se conjuntan, cosa fácil de decir pero difícil de lograr, la voluntad política, un mayor financiamiento
y una más adecuada articulación entre sus instituciones. Por su parte, en otro artículo, Antonio Magdiel Velázquez Méndez y Alexander Ramírez Ocaña llevan a cabo una revisión histórica de los procesos de investigación científica aplicada que se llevan a cabo en las universidades politécnicas mexicanas para identificar sus principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. En su trabajo identifican como áreas de mejora el financiamiento, la existencia de más programas académicos en nuevas áreas del conocimiento, el fortalecimiento docente y la consolidación de la infraestructura para la investigación. Se debe señalo, y este es un señalamiento mío, que el artículo plantea como un subsistema de educación superior al conformado por las universidades politécnicas y tecnológicas. Aunque la Ley General de Educación Superior, vigente desde 2021, señala que el subsistema de educación superior tecnológica está conformado no solo por este tipo de instituciones, sino también por el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y aunque existen en menor medida, pues otras organizaciones estatales y municipales cuya misión institucional es afín a las las ya señaladas. Esto debe ser considerado en la lectura de este trabajo porque precisamente lo planteado en la ley busca fortalecer la articulación entre instituciones de esta naturaleza. Por otro lado, aunque se comparan en un mismo nivel las universidades tecnológicas y las politécnicas, la realidad es que no son comparables, pues fueron creadas con fines distintos, aunque en el caso de las universidades tecnológicas el modelo se distorsionó con el tiempo. Y aquí hago un paréntesis muy rápido para decir, siguiendo lo que mencionaba Raúl Rojas, es que las universidades tecnológicas fueron creadas para formar técnicos superiores universitarios. La verdad, una figura muy importante para el desarrollo industrial en México. Sin embargo, la presión de los mismos alumnos de las tecnológicas y pues ahora sí que con el beneplácito de las autoridades, pues se les ocurrió la genial idea de crear licenciaturas en ingeniería en estas universidades que no fueron hechas para eso. El resultado, por supuesto, es que forman ingenieros, entre comillas, de calidad inferior a las que forman tanto el Tecnológico Nacional de México como el Politécnico Nacional y, digamos, las áreas de ingeniería y tecnología que tienen las universidades como la UNAM y otras estatales, por supuesto. Por último, en la revista Rubén Darío de Abdul Azogue, Pedro César Saavedra y Mónica Arauco presentan un recorrido por la historia de las universidades y su aporte al desarrollo a partir del enfoque tecnológico. Aquí hago notar que en la historia de las universidades omiten una muy importante, que es la Real y Pontificia Universidad de México, que surgió hace más de 500 años. Pero bueno, en fin, es una cuestión menor, simplemente la señal. Posteriormente, los autores analizan el caso de la construcción del perfil docente, que tiene como base un enfoque constructivista en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En ese trabajo se resalta asimismo la necesidad de que la construcción y consolidación del perfil docente de la institución debe estar en constante monitoreo para garantizar su mejora continua. En general, diría yo, los trabajos de este número coinciden en señalar las virtudes de la educación superior tecnológica, pero también las muchas dificultades que han enfrentado en la región para consolidarse. Es innegable en ese sentido que este tipo de instituciones cumplen un papel fundamental en el desarrollo
de innumerables aplicaciones de la ciencia para la resolución de problemáticas de toda índole, desde el tratamiento de enfermedades hasta la procuración de un mayor equilibrio medioambiental, desde la promoción de mejores ordenamientos territoriales y desarrollo urbano hasta el diseño de soluciones que permiten a las personas en pobreza ejercer de mejor forma sus derechos. Las actividades sustantivas que se desarrollan en la educación superior tienen un aporte fundamental para la buena marcha de nuestras sociedades. En fin, como ya decía, son muchos los desafíos que enfrentan todavía las instituciones tecnológicas de educación superior para potenciar sus tareas sustantivas y fortalecer sus alcances, pero resulta indispensable el apoyo gubernamental que deben recibir en los países de nuestra región para consolidarlas como polos fundamentales de desarrollo nacional y local. Pues es en estas instituciones en las que en particular existe un énfasis claro en el uso intensivo de saberes científicos y tecnológicos con orientación aplicada, pero además de modelos de gestión orientados hacia la colaboración con otros actores sociales para la construcción de iniciativas y estrategias con alto impacto económico y social. Espero pues que sirvan estas reflexiones planteadas en este número de la revista Universidades para iniciar y profundizar un necesario debate sobre el papel y las perspectivas de este subsistema educativo, así como de su función estratégica para el desarrollo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Creo que es una reflexión que nos muestra la amplitud del sistema tecnológico y de educación superior tecnológica en el país, pero también de sus dificultades y de sus desorientaciones en algunos casos, de los problemas que tiene en cuanto a docentes, en cuanto a los propios estudiantes, en fin, un poco la reflexión que hacía el doctor Rojas también sobre el papel que tendrían que jugar las empresas en este tipo de formación. Pues con esto concluimos nuestras presentaciones. No sé si el doctor Rojas, que todavía está por aquí, quiere agregar alguna reflexión final antes de cerrar nuestra presentación. Sí, pues más bien una confusión final. Yo siempre lo que no he entendido muy bien en México es toda la estructura educativa en cuanto a la gran variedad de tecnológicos, politécnicos, universidades, etcétera, que existen. Y como ya mencionaba el doctor Fernández Fasnacht, me parece que se ha perdido un poco la brújula porque algunas de esas instituciones fueron fundadas precisamente para producir técnicos intermedios, técnicos que iban a ir directamente a la producción, a jugar algún papel similar al que yo mencionaba para la gente que participa en la educación dual. Y con el paso del tiempo se han convertido en universidades que otorgan licenciaturas, o sea, se ha dicho que otorgan licenciaturas, aunque no tengan ni el financiamiento ni el profesorado que lo permita. El caso más extremo es el de las llamadas universidades Benito Juárez, que se instalaron en este sexenio, que tienen una matrícula ínfima por institución y además los profesores, y que también otorgan licenciaturas en diferentes actividades. Entonces, yo lo que veo en el caso de México es un gran desorden, como que no hay un hilo conductor, como que no hay una idea maestra de qué es lo que hay que hacer con la educación. Y bueno, ya había mencionado que parte de ese desorden y parte de la falta de ese hilo conductor es la cuestión del financiamiento, ¿no? Que los estados no pueden financiar la educación al nivel que la deberían financiar
La educación en México está muy centralizada. Cada vez que surge alguna nueva idea, surge una nueva línea de universidades o de no universidades, pero no hay un reordenamiento del sector. Entonces, en México urge esa idea maestra para reorganizar toda la educación superior. Correcto, seguramente este conjunto de artículos que coordinó el doctor Fernández Fashnat nos permitirá reflexionar más a fondo sobre ese tema. Doctor Fernández, ¿usted quiere agregar un último comentario? Sí, Adelante. que hay muchos que tienen la misma confusión que Raúl Rojas, y esto se debe a que, pues en realidad ha habido decisiones que se han tomado desde el ámbito de lo político más que desde el ámbito académico. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de la creación de las universidades tecnológicas y, en primer lugar, las tecnológicas que surgieron fuera de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y se ubicaron perdón, más bien, que surgieron fuera de la Subsecretaría de Educación Superior Tecnológica que existió hace muchos años, y en lugar de surgir ahí, surgieron en la otra Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, se llamaba entonces, y esto fue por las pugnas políticas que había, para decirlo rápidamente, entre el Politécnico y la UNAM, porque una subsecretaría, la de Investigación, Educación Tecnológica, digamos, la dirigía generalmente a alguien vinculado al Politécnico y la otra alguien vinculado a la UNAM. En fin, yo coincido en que sí, se necesita, y nunca es tarde, creo yo, se necesita ese hilo conductor que menciona Raúl Rojas, de tal suerte que ordenemos la educación superior. Yo no diría que solo tecnológica, en general. En México hay más de 6,000 instituciones de educación superior. Y la verdad es que, incluidas las Benito Juárez, por cierto. Y entonces, pues hay muchos niveles de formación que van de, digamos, de bueno a muy mal, para decirlo rápidamente. Muchas gracias. Pues les agradezco este conjunto de reflexiones. Sin duda son fundamentales para que podamos pensar este sistema de educación superior, que tal vez pensándolo en términos positivos es cada vez más amplio, pero buscar su mayor coherencia y su mayor efectividad en sociedades como las nuestras, que tienen tantas necesidades. Quiero agradecerles nuevamente a todo el equipo de la revista su ayuda para la transmisión de esta presentación. Quiero agradecerle desde luego a los presentadores y comentaristas tan distinguidos y con comentarios tan oportunos, y desde luego enviarle un saludo a nuestra audiencia en las redes sociales, agradeciéndoles su participación. Muchas gracias.